¿A qué se refiere? Bueno, está hablando de la activación de un poder. Y ese poder en el mundo antiguo se entendía que esa palabra ese poder podía crear. Es decir, es una inteligencia divina para crear, Dios mío, para diseñar. Escucha bien. Dios te bendiga, Dios te guarde. Desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión, un saludo a tu familia, a tu casa, a tus generaciones. El día de hoy vamos a tratar un tema especial. Tenemos un invitado, que más que un invitado es parte de la casa. Prepara tu espíritu, prepara todo lo que corresponde a tu entendimiento, a tu manera de pensar, para albergar una palabra que va a producir movimiento en tu vida. El día de hoy vamos a dejar que nuestro hermano, amigo, ministro Vladimir Castro se presente a la audiencia y esté saludando. Dios bendiga. Amado, bendiciones. Bendiciones a toda la audiencia de acá de Excelencia Cristiana. Estamos acá para tratar un tema siempre que pueda llegar al espíritu de la gente y pueda transicionarlo de su modo normal a su modo extraordinario. Amén, poderoso. En este tiempo, el tema que has traído, sé que va a dimensionar, a transformar formas de pensar, pensamientos. Así que no quiero abundar mucho, sino permitir que puedas introducir este poderoso tema para dialogar en el camino. Sí, vamos a hablar, sí, yo creo que podemos descollar este tema. Intelectos proféticos. Y repite el tema, por favor. Intelectos proféticos. Wow. Sabes que uno de los personajes que en la Biblia a mí me llama siempre poderosamente la atención es Bezaleel. La gente quizá no se ha detenido a profundizar en este individuo, en este muchacho, y cómo Dios de una manera extraordinaria lo llama. Pero más que lo llama, Él llama los intelectos que estaban dormidos en Él. Lo curioso del caso es que yo siempre, algo que el Padre me participó, y es que Dios cuando quiere abordar una generación, cuando Dios quiere impactar una generación, siempre toma a alguien que nadie estaba tomando en cuenta. Dios siempre toma a alguien que estaba tras bastidores, backstage, tras el escenario, alguien que no estaba probablemente en la palestra, no era famoso, no mucha gente lo conocía, pero tenía algo que dar a su generación. Y ese fue el caso de Bezaleel. Bezaleel entonces hace lo siguiente, Dios le habla a Moisés y lo lógico hubiese sido que Moisés hubiese creado, diseñado el tabernáculo, mas no fue así, porque el hombre que tiene el contacto con Dios es Moisés. Sin embargo, hay en ocasiones donde Dios se va a privar de utilizar al que esté delante para utilizar al que está detrás. O sea, Dios va a utilizar precisamente a ese que Él llamó, lo capacitó, lo entrenó en el espíritu, pero que en un momento determinado quien tiene las herramientas no es el que lleva la voz cantante, sino el que nadie estaba mirando. Entonces, cuando Dios habla con Moisés, pues claro, sí tiene que hablar con Moisés y le dice, mira, yo llamé a Bezaleel. Pero a mí me gusta como dice el texto, Éxodo 31, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, pero ¿cómo así que habló diciendo? No, lo que pasa es que cuando en el texto hebreo se habla, o se dice que habló diciendo, es que tenía que ponerle atención porque es una instrucción. Entonces, no le estaba simplemente diciendo algo. No, Dios le estaba instruyendo. Mira, yo llamé a Bezaleel, hijo de Ur. Óyeme, y lo he llenado. No, por favor. Dios mío. Lo he llenado. Dios estaba validando, oye, las capacidades de un muchacho. Muchos de nosotros en ocasiones la gente no nos ha validado, la gente no nos ha respetado, la gente no ha dicho o no ha podido vislumbrar lo que realmente somos. Sin embargo, cuando Dios se atreve a hablar de ti, cuando Dios se atreve a validar, cuando Dios se atreve a pronunciarte, a exhibirte, Dios mismo, o sea, no fue Dios que le dijo a Moisés, no fue de que un profeta, Dios mismo le dijo, yo lo llamé. Wow, estaba validando delante del hombre que él mismo había escogido. Así es. Para que porque yo te escogí, no vaya a pensar que no puedo usar a otro. Exacto. Él está validado por mí. El mismo que te escogió a ti lo Exacto, valida él. Exacto. No tiene, y en esto es muy bueno el punto que has tocado, porque hay personas que creen que los únicos que Dios usa es a ellos. Y no obstante a eso, porque hay personas que fluyen en dimensiones distintas, ellos tienden a rechazar aquello que no se parece a ellos. Wow. Dios le estaba diciendo al hombre más poderoso de la antigüedad, aunque yo te llamé, aunque yo te escogí, tengo a alguien que me va a diseñar el tabernáculo. Dios mío. Increíble. Entonces, fíjense lo siguiente. Y aquí entramos en materia. Ministro, ¿a qué usted llama intelectos proféticos? Yo estoy hablando
de una capacidad del entendimiento que no se origina en el cerebro, sino que ese tipo de entendimiento lo origina el espíritu. Paso a explicar. Los profetas, por ejemplo, cuando tenían los éxtasis y experiencias proféticas, no lo hacían con el cerebro. Por eso Juan dice en Apocalipsis, Pensé en Juan también. y yo al instante estaba yo en el espíritu. ¿Qué significa eso? En el mundo antiguo se entendía por esto que el alma era sacada del cuerpo y el alma entonces se empezaba a conectar con dimensiones de arriba, donde la gloria divina, la gloria de Dios, empezaba a irradiar en el alma un tipo de luz que tenía que ver con la voluntad de Dios para ese tiempo. Paso a explicar. Wow. Por ejemplo, Dios quería enseñarle a Ezequiel un tipo de ángeles que no eran los normales. ¿Cuáles eran, ministro? Los ofanín. ¿Qué es eso? Dice, usted lo conoce, la Reina Valera, como ruedas. Pero viene de ofán. Ruedas de la creación. Sí, que ruedas, son ruedas, pero no son ruedas literalmente. Son un nivel de ángeles. Dios mío. Entonces, como la gloria divina se le quiere mostrar algo, no se lo va a mostrar a través del cerebro, del intelecto común. No, se tiene que activar un intelecto adicional que tenga la capacidad de entender ese fenómeno. Por favor. Wow, ¿Sabes lo que yo te estoy diciendo? Que hay personas que han tenido experiencias espirituales de cosas que a ellos no les parece tener coherencia. No parece algo razonable, no parece algo normal, no parece algo común. Y es bueno que lo sepas. No estás loco, no estás loca. Yo estoy hablándote de intelectos proféticos. Es decir, el Padre utilizó precisamente capacidades del conocimiento que no son las comunes que tú manejas. Tú no las estudiaste, nadie te las enseñó. Tú tú no las encontraste en ningún lado, porque son eminentemente actividades del espíritu. Dios mío. Por favor. Por eso se escuchó una vez que esos fueron los conocimientos que se alojaron en el alma y fueron traídos al cuerpo. Por favor, ¿qué es esto? ¿Qué ha dicho este Dios hombre? mío. Mira qué es lo que pasa. Los sentidos del cuerpo están para facilitarle la información al cerebro. Con la vista tú le envías un mensaje al cerebro. Con el olfato tú le envías un mensaje al cerebro. Con el tacto tú le envías un mensaje al cerebro. Es decir, los sentidos son entes comunicacionales. Son intermediarios, puentes, para poder brindarle al cerebro una mayor perspectiva de la realidad. Perfecto. Dios mío. Ahora bien, en materia de la espiritualidad, los intelectos que tienes tú en el espíritu, ¿verdad? Las inteligencias proféticas que hay dentro del profeta son inteligencias que van a discernir y a entender una realidad no por los sentidos, sino porque se necesita para entrar en ese plano esa condición, esa habilidad. Si esa habilidad no está, tú no podrás entender el plano espiritual. Por esa razón, es bueno que se sepa que cuando por eso Dios introducía al profeta en este tipo de éxtasis profético, en este tipo de experiencias. Pero ¿qué es lo que pasaba? Y para poder desarrollar esos intelectos tenía que llevarlo a ese punto. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba limitando el poder que había en el espíritu. Dios mío de gloria. Porque no lo resistía, porque no lo conocía, Exacto. porque no eran compatibles. Exacto. Algo estaba pasando, que había una limitación en el nivel, como dicen los sabios, en el nivel de Axilú que se daba, en el nivel de revelación que compartía el espíritu con el alma, que para reflejarlo en el cuerpo tenía que haber de algún modo una metamorfosis, por lo cual el alma era sacada del cuerpo. Sí, claro. Porque si el alma, imagínate que en un viaje de lo que le llaman viajes astrales, viajes espirituales, el cuerpo se fuese con el alma. No se puede. Tú sabes que el alma realmente, por eso tú te vas a dar cuenta que una persona cuando tiene experiencia fuera del cuerpo, lo sabe todo, lo entiende todo, claro, porque está desinhibido. El cuerpo, recuerden que el cuerpo sirve no como una cárcel, no quisiera presentarlo así, pero el cuerpo está diseñado para este plano. El cuerpo no podemos sacarlo de este plano, ahora a menos que no sea la resurrección, que ya sí el cuerpo, el alma lo va a transformar, ¿verdad? El poder de la luz del alma, el espíritu la va a utilizar para transformar este cuerpo material.
ya eso es otra cosa. Entonces, mientras nosotros estamos en el cuerpo, hay una limitación del alcance de lo espiritual. Entonces, ahora, cuando el alma ya está fuera del cuerpo, está desinhibida, está libre, ella puede comprender las cosas de una manera perfecta. Ahora, pasa algo muy interesante. Vamos de nuevo a Bezalel. Sí. Dios no solamente entonces le dice esto a Moisés. Entonces, Dios le da entonces la lista de las habilidades que él ya había puesto en Bezalel. Me encanta cuando le dice, lo he llenado del Espíritu de Dios en inteligencia, en sabiduría, en las artes, Wow. para hacer diseños. Esto a mí siempre me trastoca. O sea, ¿por cómo para hacer diseño? Dios no le está dando a este muchacho dinero. Tiene 9 años, Bezalel. 9 años. El Bezalel de la Biblia en esa época, que el Señor le está hablando del hombre de los diseños, de las revelaciones. Que va a crear el tabernáculo. El tabernáculo del Señor. 9 años. Dios mío. Dios no le está hablando de dinero. Dios no le está hablando de posesiones. Wow. Porque muchas veces Dios no te va a dar el dinero. Dios te va a dar la habilidad de hacerlo. Wow, Dios mío. Hay gente que son un recurso. Sí, Dios te va a dar el recurso, las herramientas, los instrumentos que tú necesitas para producir lo que ya tú visualizaste. Pero el problema de muchos de nosotros es que nosotros estamos esperando que Dios nos dé las cosas acabadas. No, Dios te va a dar el recurso. Cuando ese recurso tú lo bien utilices, va a producir algo. Bezalel, oiga esto, Dios le está, porque, oiga bien, está demostrado con Bezalel que cuando Dios quiere interrumpir o irrumpir en una generación, cuando Él quiere hacer algo diferente, va a tomar a alguien, ¿verdad?, que tiene diseños exclusivos y selectos, capacidades únicas, que no fue que nadie se las dio. Muchos de ustedes, de los que nos están escuchando, son personas superdotadas en el espíritu, pero ¿qué pasó? Vino alguien, discrepaba de tu habilidad, discrepaba de tu talento, de tu don, y ahora entonces tú enterraste, Wow. tú enterraste lo que tenías. Te castraron el permiso, el derecho a la Así inteligencia profética. Porque ahora entiendo algo que hablábamos una vez, y es que cuando te frenas del comienzo de algo que Dios te está entregando, no sabes que está frenando algo poderoso, algo grande. Sí, claro. Entonces hay personas que dicen, no, lo que yo frené fue algo simple, porque era una idea. Pero idea. dentro de esa idea se encontraba todo un universo de revelaciones. Mira, tú has tocado el punto más álgido de ahora mismo. Es más, me atrevo a decir algo, hay gente que está en la espera equivocada, haciendo una toma de lo que acabas de decir. Están esperando el dinero cuando tienen el recurso desactivado aquí. Te voy a decir algo. Wow. La tradición judía dice que Dios creó con la palabra. O no la tradición, la Biblia. Él le dice que fue por su palabra que Él creó. Sí, pero nosotros tenemos que decodificar eso. ¿Cómo que creó por una palabra? No fue por el sonido de algo que salió articulado de una boca, porque Dios no tiene boca. Dios no tiene elementos humanos, ¿no? ¿A qué se refiere? Bueno, está hablando de la activación de un poder. Y ese poder en el mundo antiguo se entendía que esa palabra ese poder podía crear. Es decir, es una inteligencia divina para crear. Dios mío. Para diseñar. Escucha bien. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con Bezalel? Lo mismo que hace con muchos de nosotros. Escucha esto. Si Dios nos creó a través de una palabra, es porque había letras. Ay. Entonces, cuando Dios creó al ser humano, cuando dice que insufló, insufló letras. Porque en el pensamiento antiguo, esto tiene que ver con la vida. Dios mío. ¿Qué te estoy diciendo? Dios en Adán estaba creándonos a todos nosotros. De hecho, todos nosotros estábamos dentro del alma de Adán. Dios mío. De ahí viene que cuando Adán peca, crea una explosión y se dividen, las almas se dispersan, pero entonces luego viene Pablo y habla del cuerpo de Cristo. Evidentemente que nosotros ahora, los que pertenecíamos al alma de Adán, ahora conformamos el cuerpo de Cristo. Dios pero mío. Escucha esto. Entonces, Dios le está diciendo a Bezalel, o le está llamando los intelectos proféticos que él puso cuando lo creó. No.
no, usted tiene que escuchar esto. Ministro, ¿cómo así? Claro, es que estos intelectos proféticos yacían dentro de él, estaban reposando en él, esperando el momento que cuando llegara la voz divina, por favor, hay gente que está esperando que Dios haga algo, sí. Es que llame de dentro de ti el poder que Él puso, la habilidad que Él puso, lo que Él depositó. Dios lo está llamando en este momento. Dios no va a llamar lo que Él no puso. Dios siempre va a llamar lo que Él colocó dentro de ti. Por eso hay cosas que tú quieres hacer que no se van a dar. Porque Dios no las colocó dentro de ti. Dios no va a responder por lo que Él no puso. Dios va a responder por lo que Él puso dentro de ti. Por eso hay cosas que aunque tú no las quieras hacer, tú las terminarás haciendo. Porque cuando la voz divina se conecte con lo que Él puso dentro de ti. Dios mío. Por favor. Se está revelando aquí. No reciben porque piden mal. Tú estás pidiendo algo que en el anhelo de Dios Él no puso dentro de ti. Pero entonces hay cosas que tú recibes sin pedirlas. Porque solo esas cosas te están esperando. Sí. Eso que pasó con Bezalel está muy fuerte. Lo estaba esperando. Claro. Hay una grandeza, hay una revelación, hay una asignación divina sobre tu vida que está esperando que tú cumplas una edad, que llegue un tiempo. Así es. Que aunque tú no ores por ella. No, aunque tú no ores. Aunque tú no pides ese don. No, porque es que no depende de ti. Padre, no depende esto de te ti. está esperando. Es que no depende de ti. Porque Dios hace rato que ya Dios hizo. Dios dijo, bueno, yo voy a enviar a la tierra a Joan. Cuando él tenga 29 años, cuando él tenga 28, yo voy a habilitar esto. Hay un decreto que yo puse, pero lo voy a habilitar en ese tiempo porque la generación le va a hacer clic, va a encajar con la generación que está alrededor de él. Entonces, cuando Dios quiere traer algo, una presencia diferente, una revelación diferente, Dios va a utilizar a un muchacho, a una mujer, a un hombre, precisamente que tenga intelectos proféticos, alguien que pueda entender la realidad, Dios mío, que puede entender que él no fue llamado para cualquier cosa. No, por favor, no. Mira, es que no quiero. Entonces hay gente que están peleando con el destino porque están orando por una inteligencia profética que no le corresponde a lo que Dios de la eternidad predeterminó para ellos. Jeremías, antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo te escogí, te separé como profeta a las naciones. Si él hubiese querido ser gobernador o político y hubiese orado, pero hay dones que no estaban dentro de él. Así es. Si él hubiese querido tener otro don divorciado a lo que Dios había puesto dentro de él, hubiese visto una pelea de destinos. Claro, una guerra de diseños. Tú sabes que es muy importante esto, porque hay personas que son multifacéticos, multihabilidosos. Entonces, ellos porque saben hacer bien algo, ellos entienden que ellos pueden hacer cualquier cosa. No. Y en esto hay que ser, y justamente ayer hablaba con alguien y le explicaba eso. Yo podía hacer muchas cosas y yo rechacé todo. No, un profesor hasta de Harvard me enseña a hacer el conocimiento. Y yo rechacé todo por el llamado, por el depósito principal. Entonces, ¿qué pasa? Porque si yo obviaba, si tú obvias, si tú rechazas la impartición primaria, el depósito primario, el diseño primario que el Padre puso, entonces tú estás destruyendo. Hello. Entonces, hay que tener la capacidad de ser hábil, de ser despierto para poder detectar cuál es el intelecto en el cual Dios quiere que yo opere. Hubieron personas que retrasaron el tiempo de la manifestación de ese intelecto profético. Sí, hay gente que su obstinación, y su capricho volvieron, Dios tuvo que durar más tiempo con ellos. Por eso hay gente que están en pruebas o en procesos que fueron ellos que se lo provocaron. No fue Dios, no fue el diablo, fueron ellos. Porque ellos, al no entender, al no discernir qué tenían que hacer, empezaron a hacer lo que mejor sabían hacer, pero no lo que tenían que hacer. O sea, lo que sé hacer mejor no es... Eso nos revela que esa sea la inteligencia profética. Exacto. Porque yo sea bueno en un área, no está revelando la inteligencia profética que Dios puso en mí. Porque posiblemente en el área que está mi inteligencia profética, en esa área que he sido machacado y que quiero enterrar. Dios mío. Donde parece que hay menos capacidad es que Dios quiere glorificarse. Dios mío. Muy fuerte, es cierto. Yo lo que sí entiendo, ¿sabes? Que muchos de nosotros por nuestra ignorancia y por nuestra discapacidad en materia del conocimiento espiritual. Por una naturaleza.
nosotros tenemos muy poco conocimiento espiritual. Normalmente la gente habla de conocimiento espiritual como que es conocimiento de los demonios. No. Déjame compartirte un paréntesis para que continúe con lo del conocimiento espiritual. Alguien me decía que sabemos más del mal que de lo que hay en el cielo. Así es. Y alguien me decía que era opuesto. Pero el asunto es que mientras me compartían esto, le dije, yo creo que de lo que menos sabe la ciencia y el hombre es del mundo espiritual. Aquí viene el asunto. El conocimiento espiritual que nosotros hemos sido negados a eso, porque nosotros no tenemos esa inclinación quizá como iglesia a estudiar, a profundizar o algo por el estilo. Hemos pagado un alto precio por eso. Wow. Por eso el mundo está en manos de personas incorrectas. Wow. Porque los que manejan la Biblia también se han enfocado más en los puntos geográficos, en el asunto sociológico y en no descubrir los misterios espirituales que descifra la Biblia claro para que este sí. tiempo. Entonces, tú tienes una iglesia, penosamente, en su mayoría, que cuando tú le hablas de cosas espirituales, ella se resiente a eso. ¿Por qué? Porque nunca la formaron en eso. Al nunca formarla en esa área, entonces es acéfala, no es competente. Entonces, cuando tú le hablas de cosas espirituales, se lo encuentra extraño, claro, no forma parte de su paladar, de su dieta, ¿verdad? Entonces, ahí es que está el problema. Dios mío. Si usted quiere, tome agua para que lo pueda digerir. Oye. Entonces, ¿cómo podemos en este tiempo, con una naturaleza, con una educación tan opuesta a lo que la Biblia quiere revelar, que se ha hecho más que una costumbre, un hábito? Mira, yo creo ¿Cómo que podemos romper para poder encajar con una inteligencia? Yo creo que Dios está llamando a personas. Por eso a Bezalel Dios lo llama en un momento donde Dios quería, oye bien, cuando Dios quería traer un tipo de manifestación de su presencia a la tierra, ¿verdad? Que le competía a esa generación. Wow. Ministro, ¿cómo así? Nota que Bezalel hace el primer tabernáculo, pero el segundo tabernáculo, ¿quién lo hace? David. Ay. ¿Eran iguales? No. Porque la revelación no era la misma. Eso hasta habla del cambio de la inteligencia profética. Claro que sí. Claro. Porque no todo el tiempo. No puede ser el mismo método. No, claro que no. Hasta la Biblia está enseñando una transformación en los tiempos de la inteligencia profética. Claro. O sea, que Dios va iluminando y va dando como un permiso a cada generación de algo más profundo. Nota que el tabernáculo de David es un tabernáculo de adoración. Sí. O sea, la inteligencia profética cambió. Wow, cambió. El intelecto profético cambió. Es totalmente. Pero luego viene Salomón y hace el templo. Y hay un cambio también. Cada vez semejándose. Vemos en los tiempos, oye lo que me llega ahora, cómo se va asemejando a Cristo en la evolución, sí, claro, poco a poco. Porque incluso en el tiempo de David es que se revela los únicos tiempos de liberación en el Antiguo Testamento. O sea que poco a poco se fue pareciendo a lo que iba trayendo el reino. Sí, claro. La inteligencia profética va madurando y conectando con Cristo. Claro, y sobre todo hay que estar claro lo que Dios quiere hacer en cada generación. Sí. En todas las generaciones Dios no quiere hacer lo mismo. En esta generación Dios no quiere repetir el patrón, ni de J.J. Ávila, ni de Billy Graham. No, Dios no quiere hacer nada de lo que hizo allá atrás. Dios quiere hacer cosas diferentes contigo. Pero el problema es que nosotros estamos tan amarrados al pasado que no le damos espacio a que Dios quiera hacer algo en el presente. Por eso vi a una persona predicando hace unos meses atrás, no sé qué cantidad de tiempo específica. Y lo vi que se puso un cable aquí y él decía, alabados al Señor. Y yo dije, wow, pero ese es Gille. Gille, ¿cuándo viniste? Sí, entonces está bien, en su tiempo Dios lo levantó. Pero si David hubiese querido hacer el tabernáculo como Moisés, te aseguro que él hubiese tenido problemas no con el diablo, sino con el mismo Dios. Con el mismo Dios, claro. Nota que Salomón hace el templo y tiene instrucciones y precisiones específicas. O sea, no se parecía al tabernáculo de David. O sea, es para que tú veas que cada generación Dios está activando los intelectos proféticos que van a plasmar la voluntad de Dios en este plano. No, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos que entender que Bezalel es el ejemplo vivo de cuando Dios quiere hacer algo diferente. Wow. Cuando Dios quiere hacer algo novedoso. Wow. Hay una ruptura. Hay gente que tiene que despegarse del pasado. Yes. Hay gente que tiene el ombligo conectado al pasado. Piensan en el pasado, sienten como en el pasado, se manifiestan como en el pasado. ¿Por qué? Porque los intelectos proféticos que el Padre ha puesto en ti están dormidos. Hay alguien que te castró, hay alguien que te enterró, hay alguien que te obnubiló, hay un espíritu de estupor que está frenando los intelectos divinos que el Padre puso dentro de ti. Wow, ¿cómo debo profetizar, Señor? Dios, ¿cómo debo adorar yo? ¿Cómo debo predicar yo?
¿Cuál es mi esencia? Revélame mi esencia. Claro, Wow, Dios mío. claro. Debes saber esto, tienes que entender esto. Wow. Tú no naciste para ser una copia de nadie. El problema de nosotros en el día de hoy es que nosotros queremos imitar modelos de éxito, pero en el cielo el concepto de éxito tiene que ver cuando tú haces lo que Dios quiere que tú hagas. Wow. El éxito de arriba no es el éxito de acá abajo. Nosotros queremos predicar como todo el mundo, enseñar como otros lo hacen. No. Tienes que descubrir cuál es tu esencia específica, wow, tu llamado específico, tu intelecto específico. Porque cuando tú... Dios mío, no. Voy a terminar lo que empecé ahorita. Wow. Tú estás demasiado fuerte. Al Dios crearte con letras, Dios puso una letra dentro de ti. Esa letra es como ¿qué es el ADN? Las células que contienen toda la información genética tuya. El alma tiene un ADN, esa letra. El ADN del alma, Dios mío, está fuerte. Eso que está ahí en el alma, ahí está codificado hasta dónde tú vas a llegar. ¿Cuál es tu potencial? ¿Cuáles son tus dones? Todo está encriptado ahí adentro. Dios. Cuando Dios se encuentra con Bezalel, Dios está apelando a eso que él puso. Wow. Ese archivo que estaba ahí, que estaba encriptado, cuando Dios lo toca, Bezalel no estudió en ninguna universidad. No estoy diciendo con esto que no debas estudiar. Hay que prepárese. Bezalel no fue a Heliópolis ni a Hermópolis, las dos universidades más grandes del Antiguo Egipto. Dios no fue a Harvard, no fue a Yale, no fue a Oxford, no fue a Cambridge, no fue a ningún lugar. Para poner un ejemplo moderno. Exacto. No le pusieron tutores. Usted no vio que habían sabios egipcios enseñándolo. ¿De dónde sacó esa habilidad? ¿De dónde emanó esa sabiduría? ¿De dónde vino eso? ¿De dónde vino eso? Wow. Por favor. Esto está fuerte. Le estoy hablando a gente ahora que nos está escuchando. Tú estás golpeando la originalidad de alguien que había alimentado más la copia. Ups, lo dijo. Entonces, cuando esto pasa, hay personas que están entrando en un despertar ahora mismo, porque sería difícil que a tus 90 años de edad, si Dios te permite llegar, tú te des cuenta que dentro de ti había un archivo y tú entras a los pasillos de tu alma y encuentres eso lleno de polvo y lo abras. Y cuando tú lo abras, digas, pero ese soy yo, joven. Así es. Wow, y que veas el propósito de Dios usándote en una esencia que tú rechazaste por copiar una esencia ajena. Hay gente que ya están frustrados, Vladimir. Así es. Porque vivieron que la rutina del ayer los gobernó a tal manera que ellos dejaron de ser lo que Dios los llamó a ser. Y cuando ven que otro se levantó en ese llamado y fue exitoso, dicen, wow, pero Dios me llamó primero en esto. ¿Por qué él tuvo tanto éxito? Tú rechazaste tu llamamiento y Dios siempre se provee de alguien. No me gusta hablar de esto, pero es necesario que tú aceptes tu originalidad para que Dios no tenga que proveerse de alguien. De alguien más. De alguien más. Posiblemente había más gente con la capacidad de hacer diseño. Pero Dios levanta al niño de 9 años para dar una lección. Así ¡Wow, es, Dios mío! Es increíble. Esto está fuerte. Tú sabes que esto es tan delicado. Muy delicado. Es muy delicado. Porque, por ejemplo, voy y sigo con las letras. Seguimos. El alma alberga esta palabra porque el Padre fue que la creó al alma. ¿Y sabes lo que utilizó el Padre? Una inteligencia divina para crearla. Wow. O sea, el alma no se creó sola. El alma fue una inteligencia espiritual que la creó. Wow. Esa inteligencia espiritual no solamente la creó, sino que reposa dentro de ella. Dios mío. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Voy a llamar una inteligencia que puse en alguien. La voy a llamar por nombre y apellido. Wow. Porque cuando esa inteligencia me escuche, Dios, ¡hey! Cuando esa inteligencia me escuche, se va a activar. Porque va a reconocer a su creador. Dios de gloria. Te estoy hablando a ti que tienes un diseño encriptado de negocios en el interior. Te estoy hablando a ti que tienes un diseño ministerial encriptado en tu interior. Te estoy hablando a ti que tienes un diseño para ayudar a niños en tu interior. Por favor. Está muy fuerte. Dios mío, te estoy hablando a ti que pensabas que solamente en el púlpito se brillaba. No. Te estoy hablando que no tienes que estar en el púlpito. Porque hay llamados que Dios hace que están fuera de las cuatro paredes. Dios mío. Por favor, Dios mío. Pero que mi llamado es diferente, no se parece al de nadie. No se parece al de nadie, por eso es que viene de Dios. Por eso cuando ¿sabes qué hay algo? A mí, yo voy a explicar esto. El Padre
yo empecé a tratar con la guerra espiritual. Wow, qué lindo. Pero yo soy un tipo muy curioso. A mí, las cosas, yo tengo que ir profundizando obligatoriamente porque mi alma, mi espíritu me lo exige. Si me quedo en lo superficial, me siento vacío. Wow. Cuando empecé a penetrar en el mundo de la guerra espiritual, que empecé a ver ciertas cosas. Y mira que no se va a salir del tema. Sí, sí. Cuando tú vienes a este plano, a ti te marcan los astros. Son no los astros en sí, son los ángeles caídos y todo el mundo espiritual de maldad que opera para destruir al ser humano. Okay. Cuando tú vienes y tú entraste por una casa astral, por ejemplo, sea Aries, Tauro, la que sea, nada más son 12. Es decir, estamos atrapados, porque nada más entraron por 12 lugares, 12 puertas. A diferencia de Adán, que Adán no necesitaba, no necesitó de eso, o podía hacerlo de manera distinta. Pero ok, no voy a entrar en ese detalle, que es bastante complejo. Lo cierto es que tú vienes marcado por una casa astral donde te maldijeron los ángeles caídos, gobernadores, huestes, principados, todos te maldijeron. Los tronos te maldijeron. Perfecto. Los dominios. Cuando tú vienes aquí, Dios, ¿tú sabes por qué Dios te mandó con letra? Porque antes de tú pasar por de tú entrar por ese plano, Dios te había insuflado la inteligencia espiritual, ¿verdad? Que eso iba a servir para que cuando tú lo descubrieras, eso iba a hacer que todas las maldiciones que te habían proferido y lanzado empezaran como a alejarse de ti. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú descubres... Un descodificador. Sí. Tac, tac, tac. Tú te das cuenta que hay cosas que no te van a hacer daño. ¿Por qué? Porque cuando eso se abre... No. Wow, eso es el lema que dice, estoy maldito porque quiero. Oye, Dios mío, eso es hasta que tú te descubres, no, por eso no me corresponde, porque yo porto algo en mí que dice que esto no... No. Ahí se vuelve inoperante. Esa es la palabra que... Wow. Dicen los judíos. Todo por el pecado de Adán, esas maldiciones. Cuando... Sí, y dicen los judíos, esa letra, cuando esa letra se activa... De hecho, hay proyectos que hay gente que lo ha iniciado y no se han dado porque ellos no han descubierto el poder que hay ahí. Ministro, ¿cómo así? Claro, te estoy diciendo que Dios te hizo con letras. Es decir, para que tú me entiendas, te hizo con mensajes. Ay. Dios mío. Te hizo con mensajes. Es que no solamente, no fue que puse algo ahí, no. Una inteligencia divina. Ministro, explíquenos más. Te estoy diciendo que como inteligencia va a crear cosas. Dios mío. Ministro, ¿qué usted me está diciendo? Que cuando el alma descubre eso, empieza a crear y a producir y a parir. Y por eso, Bezalel, ¿qué fue lo que Dios hizo? No, te voy a poner a parir. Tú estás hablando de algo peligroso porque tú estás hablando de planos espirituales. Claro. Que Dios se encriptó dentro de nosotros. Por eso vemos bíblicamente que cuando Jesús, vamos a tomar a Jesús como ejemplo, en este plano terrenal, las letras que habían sobre él, que aparecen en la Biblia, he despreciado, escupido, varón de dolor, aparece. Pero cuando Juan lo ve en el plano espiritual, dice que tiene una letra que dice aquí, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que si tú te ves en este plano, como los hombres te ven y las huestes de maldad te ven, tú te vas a ver maldecido, claro, derrotado, miseria. Pero cuando tú atraes lo que hay en la inteligencia de Dios dentro de ti, tú vas a ver lo que Dios habló de ti por encima de lo que está viendo en este plano. Por eso hay gente que se ven al espejo y ven su condición de quizá una situación con un esposo que le maltrató, o una esposa que le fue infiel, o un hijo que le salió drogadito, o un negocio que no se dio, quedaron con grandes deudas. Eso es lo que tú ves en este plano. Pero cuando tú entras en el espíritu a indagar lo que Dios puso en ti antes de que tú pases por todo el proceso de maldiciones. Sí, claro. Entonces tú dices, wow, pero yo tengo que manifestar fuera lo que porto dentro. Claro. Por eso hay gente que dice, es imposible yo salir de este proceso. Pero hay muchos testimonios de gente que estaban en condiciones de muerte, gente hasta en coma. Y cuando sacaron dentro de ellos lo que Dios puso por palabra, por heredad, porque nosotros tenemos una herencia de bendición que Dios la puso antes de soltarnos, entonces tú ves que hay gente que hasta resucitan prácticamente.
gente que restaura sus vidas, gente que eran mendigos y terminaron siendo empresarios, porque hay gente que no quiere entender que lo espiritual también opera No, tú has dicho algo para traer una manifestación en nuestra vida terrenal. Tú has dicho algo Es bestial. más, nosotros podemos llevar nuestra vida, si nosotros extraemos todo lo que hay en el mundo espiritual hacia nuestra vida física, podemos llevarla a un punto de que solo nuestro caminar sea un ejemplo Así es. de cómo un ser llega a ser absoluto, aunque no sea perfecto para el hombre. Tú Dios mío. dijiste algo. O sea, yo te estoy diciendo que hay gente que puede estar debajo de un puente hoy. Sí, es que wow, Puede estar en una cañada hoy. No tiene dinero. sin destino aparentemente. Duerme en el suelo. La casa no tiene piso ni siquiera. Vive como un indigente. Dios mío. Está No fuerte tiene condiciones materiales. No hay recursos. No hay dignidad. O sea, Wow, Dios mío. tatarabash. Pero tiene algo adentro, Dios mío. No. Tiene algo divino, Dios. Dios mío. Tiene algo espiritual que no se encuentra en ningún otro lado. Wow. Te estoy hablando de un poder y una potencia Wow. que nada ni nadie te la puede dar. Arabacay. Te estoy hablando a ti, que tiraste la toalla. Ya yo no aguanto más. Dios mío, no Padre. aguanto más. Ya nadie quiere saber de mí. Te estoy hablando a ti. Que perdiste tus últimos recursos creyendo en gente incorrecta. Te estoy diciendo a ti que lo que Dios puso adentro es renovable. Te estoy hablando a ti. Eso se puede volver es una fuente inagotable. Diabacotaraba. Fuente inagotable. Dios mío. Es renovable, puede volver a brotar el manantial que se secó. Wow. Puede empezar de nuevo a brotar agua. A ti te estoy hablando. Dios mío, revelación. Si esto soportó maldiciones, una caída, si soportó tantas cosas que tú ni cuenta te diste Sí. antes de venir al plano terrenal, ¿cómo tú crees que no va a soportar estas cosas que se están levantando en tu entorno? Lo puede soportar porque soportó entidades, Así es. persecuciones, maldiciones generacionales que eran para que tú no nacieras ni siquiera. Así es. Para Porque con la interrumpirte. cantidad de maldiciones generacionales que se acumulan, hay gente que no deberían de haber Así nacido. es. Y tú naciste con una deuda así, que no es tuya, pero estás aquí y esto soportó todo eso. O sea, no tú, sino lo que portas dentro. Ahora cuando tú lo manifiestes serás invencible. Porque el problema es que el escudo lo tenemos dentro. Y es lo que el maestro estaba diciendo, que Dios puso en nosotros cuando insufló. Claro. Imagínate que saquemos esto. Si desde adentro nos está cuidando, ¿qué será cuando lo manifestemos? Muy fuerte. Wow, Dios mío, esto está muy fuerte Muy lo que está pasando aquí. Cuando Dios insufló propósito. Cuando Dios insufló destino. Dios mío. Cuando Dios insufló asignación. Wow. Cuando Dios insufló, puso intelectos proféticos dentro de ti. Que cuando se activaran esos intelectos, tú no podrías tener dinero, pero ibas a tener la capacidad de crearlo. Ay. Salomón extrajo, wow, Dios mío, extrajo eso que Dios sopló en él. Tanto así que su clamor estaba alineado a eso que habitaba dentro de él. Por eso cuando él sacrifica 1000 corderos, que el Señor le pregunta, ¿qué quieres? 1000 bueyes. Él no pide, 1000 bueyes, perdón. Él no pide otra cosa que no sea lo que Dios puso dentro de Así él. es. Pero él lo que pidió fue prácticamente la activación. Sí, la activación. Porque cuando se te ha revelado lo que hay dentro de ti, tú solo vas con la tarjeta, pin, actívame Así es, esto. actívame ¡Guau! esto. Entonces cuando se activa, todos los recursos que tú no tenías Aparecen. Él dijo sabiduría. Así es. Oye, pero ya, wow, esto está muy fuerte, esto está impresionante, Dios mío. Hay gente que tienen que pedir lo que portan. Sí, claro. Wow, Dios mío. O sea, Gente que activa Dios lo le que activa ya. lo que yo porto, No Señor. pidas dinero. Dile al Padre que te habilite la capacidad de generarlo. Dios Por mío. favor. Si no vaya a la Biblia y lea la historia de Salomón, fue el hombre más rico de Israel. Exactamente. Y no tan solo hablamos de riqueza, porque no es el interés por ser una persona millonaria, No. sino también lo que este hombre hizo, Dios mío. cómo este hombre marcó su tierra, Dios mío. cómo este hombre cumplió con un propósito y alcanzó ser llamado hoy en día uno de los hombres o el hombre más sabio de la tierra. Si tú te fijas, por ejemplo, Bezalel dice el texto que él... no, es que esto me marca. Suéltalo. Porque cuando él dice, yo lo he llenado, le llené del Espíritu de Dios. Primero dice, oye bien, Wow. conocimiento. Hay un conocimiento que viene de parte de Dios, que no es un conocimiento terrenal, es un conocimiento del Espíritu. Y aquí vamos a entrar en algo interesante. Ministro, ¿qué usted está diciendo?
¿Y por qué usted utiliza intelectos proféticos en el contexto de este muchacho? Hay dos palabras en hebreo. Una es yediá, que significa conocimiento espiritual. Y una es hasagá. Hasagá tiene que ver con captación. En el mundo, en el pensamiento de los sabios, hasagá tenía que ver con el lente de una cámara. Es la metáfora que se usa. El lente abarca una dimensión. Todo lo que él abarca lo recoge dentro de su espectro y ángulo. Okay. Hay personas que solamente tienen una captación limitada. Al tener una captación limitada, no pueden ver más allá de la curva, como se dice. Entonces, ellos creen que no existe nada más fuera de ese rango de visión. Eso es un error. Claro, muy fuerte. Porque hasagá tiene que ver con la capacidad de yo visualizar no lo que yo veo, sino lo que el Padre ve. No. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Te estoy hablando de un intelecto profético que consiste en ver por encima de las circunstancias. No, Dios mío. por favor. Yo te estoy hablando de ver más allá del molde y la estructura. Ministro, pero explíquemelo mejor. Te estoy diciendo que tienes que salirte de tu marco de visión convencional, normal. Que cuando tú cometes el error de que no, porque yo solamente sé esto y hasta aquí yo llegué, te conviertes en mediocre. Te conviertes, se vuelve paupérrimo lo que haces, porque no sigue avanzando y lo que no continúa creciendo se estanca. Te estoy diciendo que este intelecto, el hasagá, te estoy hablando claro, es que tiene la capacidad de extenderse por encima de los límites. Dios mío, tu situación actual no define tu destino final, porque cuando tú activas hasagá, tú te das cuenta que aunque todo el mundo te está diciendo algo, tú estás visionando, tú estás visualizando algo muy distinto. Te lo digo por mí. Wow. Vladimir, te vas a volver loco. Se va a volver loco. Ahí viene el loco. Cuando la página cambió, cuando Dios hizo así que bajó y subió el telón, hay gente que te está menospreciando porque desconoce tus intelectos proféticos. Dios mío. Tú mismo te has rebajado porque tú desconoces tus intelectos proféticos. ¿De qué material está hecho tu intelecto profético? ¿Qué altura tiene tu intelecto profético? Este muchacho que pone este ejemplo de 9 años de edad, dijiste una palabra clave que dice la Biblia sobre él, que el Señor puso de su espíritu. Sí, claro. Pero la palabra espíritu, el Señor utilizándola en el Antiguo Testamento, no la ves constantemente. Te vas al Génesis 1. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea que el conocimiento que habitaba en él había participado en la la inteligencia que Dios puso en él había participado en la creación. Por eso él no había ido a una universidad. Porque la universidad habitaba. Pero si tú te, Dios mío. tú te das cuenta, por ejemplo. Vamos a terminar de hablar. Dios mío, está fuerte. la inteligencia que participa en la creación. Por ejemplo, la inteligencia que utilizó Dios para hacer los planetas, la inteligencia que utilizó el Padre para hacer las estrellas, no son las mismas. Wow. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que Dios por eso le está diciendo a Moisés, mira el currículum con el que yo lo capacité. Dios mío. Son diferentes grados de inteligencias. Wow, Dios preparó tu currículum antes de tu nacer. Dios mío. Hello. Te capacitó antes de tu nacer. Guardó archivos de inteligencia antes de tu nacer. Por favor. Y cuando tú naces y entras a este plano, ellos te están esperando para adoptarte. No, wow, Dios mío. Por eso hay gente que no tiene que estudiar para levantar un paralítico. Exactamente. Wow, por eso hay gente que no tiene que estudiar. Esto está demasiado fuerte. Wow, pero vamos a hablar. Dios mío, Señor. Dios mío. Vamos a orar gracias, por esta vamos a orar, gente, Señor. Wow, que gracias, este ambiente ha Señor. estado especial. Sí, gracias, Jesús. Y creo que hay una presencia de Dios restauradora que va a levantar intelectos proféticos, inteligencias divinas que hay en personas.
Yo creo que hay una mujer, hay un hombre que va a ser impactado por el poder de Dios. Hay alguien que va a ser levantado, va a ser transicionado a una dimensión de operación del Espíritu en materia profética. Yo creo que hay alguien que Dios lo está levantando de las cenizas. Yo creo que hay una mujer que está siendo sacudida de su nivel normal. Yo creo que hay un hombre, por favor, que lo está moviendo, que lo está moviendo con calidad de urgencia, lo están moviendo de lugares de oscuridad a regiones de luz. Yo creo que hay un joven que no tenía esperanza, pero que al escuchar esto, Dios va a encender la chispa divina que había en él. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos, y que yo sé que tú has hecho la obra en el día de hoy. Sí, Señor Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Es una bendición este tiempo. ¿Cómo las personas pueden encontrarte en las redes, Vladi? Sabe que así, a través de Ministerio Ciclo Divino. Ciclo en Divino. YouTube, Instagram y Facebook. Ministerio Ciclo Divino. Ahí estamos. Ok, poderoso. Recuerde seguirnos. Puedes seguirme en Facebook como Joángel Madé. Y aquí en Excelencia Cristiana, que es nuestra casa y también la tuya. Recuerda suscribirte a la mejor plataforma del mundo, que se llama Jesucristo primero. Acéptalo si no eres cristiano. Y luego te suscribes a esta plataforma que Él te dejó para que seas parte de ella. Dios te bendiga, Dios te guarde.